Bien, en este apartado de acciones de salud pública, pues primero que nada la salud pública es más bien la disciplina encargada de la protección a la salud a nivel poblacional. Pueden ser campañas educativas para concientizar a la población. Entonces, intenté de tomar como ejemplo algún comercial que hablara acerca del cáncer en la mujer, por ejemplo, cáncer de mama, pero no pude encontrar ningún comercial hablando de cáncer de mama de Secretaría de Salud o de alguna institución hospitalaria mexicana. Lo que sí me salió en videos es un video acerca del gobierno chileno de Chile, hablando acerca del cáncer de mama e intentaron de hacer muy divertido lo que vendría a ser el comercial, porque obviamente esa información no es un comercial que va dirigido hacia la población en general, o sea, obviamente hacia las mujeres, pero va dirigido hacia la población en general. Y hablaba acerca de lo que es la exploración mamaria, la exploración de mama, autoexploración mamaria, y lo hacía de una manera muy divertida, explicaba todo de una manera bien estructurada, era persuasiva, es decir, persuasiva para que la mujer quisiera hacerse la autoexploración mamaria, y en pocas palabras era un comercial muy bien estructurado y explicado y daba toda la información correcta de cuándo realizar la autoexploración mamaria, que era 7 días antes y 7 días después de la menstruación. Y en pocas palabras, ese sería un tipo de acción pública que podría entrar en esta diapositiva de acciones de salud pública. Claro que también pues se tienen que difundir los principales signos, síntomas del cáncer de cuello uterino y cáncer de mama y ovario, y se debe de promover la búsqueda de atención oportuna, es decir, ya que se le dio esta información a la paciente, ella descubre algo raro o anómalo en mama, por ejemplo, porque el cáncer de ovario, como ya sabemos, es un poquito más, o de cervix, tiene que ser es un poquito más difícil de detectar si es que no está yendo con un doctor o a una clínica la paciente, pero es para que la paciente pueda detectarse ella misma, por ejemplo, que tiene un bulto en la mama, porque ya se le proporcionó la información por parte de una campaña que sacó un comercial en la televisión. Ese sería un tipo de acción de salud pública, un tipo de acción en la salud pública. Bien, en este apartado, en esta diapositiva de medicina preventiva puse mucha información que venía en el texto, pero la medicina preventiva hay que recordar que es el área de la salud pública encargada de definir, promover y principalmente ejecutar y aplicar por así decirlo, las actividades de prevención, o sea, para diagnosticar un cáncer en la mujer. Por ejemplo, si tomamos el cáncer de ovario, por ejemplo, tenemos el ultrasonido, que era para pacientes menores de 40 años que tuvieran implantes o que estuvieran embarazadas, por ejemplo. Un ultrasonido para poder verificar que no hubiera algún tumor o algo extraño en el ovario. La mamografía o la mastografía para pacientes mayores de 40 años que era cada año se lo debía de realizar esta persona, esta paciente. Este, la autoexploración de mama o la exploración de mama llevada a cabo por un doctor o alguien del área de la salud. Y pues hay que recordar que esto era 7 a 10 días después de la menstruación. Y después de la menopausia, una vez al mes. Y la exploración clínica era a partir de los 20 años. Este, Y pues sí, los factores de riesgo que se debería de tomar en cuenta para estas pacientes era que, como nos mencionaban en Intramuros, que fuera mujer, mayor de 40 años, nuligesta, o sea que nunca haya tenido algún hijo, que haya tenido su primera menstruación, es decir, a una, a una edad muy temprana o una menopausia tardía. Hay que tomar todo esto en cuenta y pues diagnosticarlo a tiempo.
Bien, en calidad de infraestructura tenemos al personal y a la infraestructura como tal, es decir, a la clínica o al centro de salud como tal. El personal se le deben de hacer evaluaciones continuas para ver que la información que tiene sea información que esté actualizada y que sea información correcta. Entonces se le tienen que hacer evaluaciones continuas al personal de salud, desde enfermeras hasta médicos en general. Este, También hay que estar constantemente actualizando a estas personas, es decir, dándoles, podría decirse que pláticas o información para que puedan seguir actualizados. Y en infraestructura tenemos que hay que, de hecho era uno de los primeros puntos que mencioné en las primeras diapositivas, que era una meta nacional como que promover y fortalecer los servicios de atención y todo esto para poder como que acortar el tiempo de evaluación diagnóstica e iniciar un tratamiento a tiempo, por así decirlo. O sea, a tiempo me refiero a de que un cáncer que apenas vaya comenzando y se le dé un tratamiento a tiempo. Este, y pues también facilitar lo de la comunicación entre las instituciones para seguir el tratamiento, perdón, los casos diagnosticados y tratados en instituciones diferentes. Bien, y en regulación sanitaria y política federal, el texto mencionaba que se define como el conjunto de acciones preventivas que lleva a cabo el Estado para normar y controlar las condiciones sanitarias del hábito humano. Este, Puse abajo en las imágenes lo que es el primer, segundo y tercer nivel de prevención, es decir, prevención, tratamiento y rehabilitación. Y el texto mencionaba que hay evidencia científica que confirmaba que los países desarrollados de primer mundo, con un programa de tamizaje organizado y bien hecho, potenciaba reducir entre el 20 y el 40% de la tasa de mortalidad de los cánceres. Bueno, hablando específicamente de estos cánceres de mujer, cervix, mama y ovario. Bien, en esta diapositiva, que es el segundo nivel de detección, puse a las pruebas como la mastografía, la citología exfoliativa y el ultrasonido transvaginal como pruebas que obviamente ya había mencionado en las diapositivas anteriores, pero según a lo que yo entendí, era que la persona, la paciente se hacía la prueba y salía, por ejemplo, con cáncer, un cáncer de mama, cáncer de ovario o cáncer de cervix en la citología exfoliativa. Entonces, en este caso, como personal de salud o como médicos o como, sí, como personal de salud, tú quieres limitar el daño. Es decir, si ya se lo diagnosticaste y ya es 100% confirmado que tiene el cáncer, limítale el daño. Y hay que recordar que esto coincide con el periodo patogénico de la historia natural de la enfermedad y todo esto. Entonces, recordar que el primer punto es la detección oportuna, autoexploraciones, citologías, pruebas rápidas de VIH, pero bueno, no, bueno, rápidas de VIH a lo mejor todavía sigo con ese tema porque fue de los últimos temas que vimos para el parcial, pero se me vino a la mente. Este, y el diagnóstico precoz, bien importante de que el diagnóstico precoz coincide en la etapa subclínica. Y para esto hay que darle un tratamiento oportuno. Ya después entramos al tercer nivel de prevención que mencionaré más adelante. En esta diapositiva, en el segundo nivel de diagnóstico, como ya había mencionado, me meto un poquito más en qué consiste cada diagnóstico. En una mastografía diagnóstica se recomienda en mujeres después de que se detecte alguna bolita o abultamiento, es decir, un bulto, algún hoyo en la piel, cambio en color o textura de la piel, cambio en la apariencia, podría decirse que calor alrededor de la mama, goteo de líquido claro o sangre por el pezón, que es una mastografía diagnóstica que entra dentro del segundo nivel. El ultrasonido transvaginal se puede hacer para problemas como quistes, tumores o neoplasias.
sangrado vaginal anormal, problemas menstruales, infertilidad, embarazo ectópico y dolor pélvico. Este tipo de cáncer, a lo que estaba leyendo, es un poquito más difícil de detectar por parte de la paciente, porque por lo regular se da con signos o síntomas muy inespecíficos como el dolor abdominal o líquido en el abdomen, o mencionaba también con fatiga generalizada, pero era un poquito más difícil de diagnosticar por parte de la paciente. Entonces, ya que asistía a la clínica, se le hacía ese ultrasonido transvaginal y ya se le detectaba algún tipo de cáncer. Bueno, no tipo de cáncer, más bien el cáncer en ovario. Y por último, la citología exfoliativa, que era para detectar el cáncer cervicouterino, se definía como el estudio e interpretación de los caracteres de las células que se descaman, es decir, hay un raspado, por así decirlo, de la mucosa oral del cuello uterino, perdón, del cuello uterino, pues sí, de cervix. Este, Esto, si no mal recuerdo, en mi clínica alcancé a hacer una citología exfoliativa, y ya que le hacíamos el raspado a la paciente, se ponía en una laminilla la muestra y esa muestra se tenía que mandar al hospital universitario. Desde la clínica que estaba en Apodaca se tenía que mandar al hospital universitario para que un histólogo con un microscopio viera las células debajo de un microscopio y diera el diagnóstico de si era un cáncer o si era una infección o si era algo extraño. Esto pues es un segundo nivel de diagnóstico también. Muy bien, en el segundo nivel de tratamiento puse principalmente los tres cuadros con el cáncer de cervix, ovario y de mama para explicar cada uno de ellos. En el cáncer de cervix, lo que más mencionaba el texto y lo característico era la histerectomía, que era una cirugía donde se extripa el útero e incluso el cuello uterino. Se puede llevar también a cabo la radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia. En el cáncer de ovario está la cirugía, la oforrectomía, en la que se extripa el tejido canceroso por medio de una operación. Y aquí obviamente ya estamos hablando que son cirugías que tiene que llevar a cabo un obstetra ginecólogo y pues un cirujano. Este, y o sea, es importante que lo vea este caso, ya en estos casos es importante que lo lleve a cabo un especialista, porque si se llegan a extirpar los dos ovarios y es una mujer que dentro de lo que cabe todavía es joven, 30, 40 años, 35 por ahí, al momento de quitarle los ovarios le vas a causar un desbalance hormonal que los doctores que yo he escuchado dicen que causa un envejecimiento temprano en la mujer porque le estás quitando esos dos ovarios que producen las hormonas, y, y pues en pocas palabras afecta mucho más a la paciente, por así decirlo. Y también está la quimioterapia, que es la que se utiliza en la mayoría de los cánceres, que es tratamiento que se utilizan medicinas especiales para reducir el tamaño de las células e eliminarlas. Lo malo de esto es que pues también se eliminan y se dañan las células que están bien, las células benignas, por así decirlo. Y estos medicamentos se pueden administrar en píldoras por vía intravenosa y en ocasiones de ambas maneras. El cáncer de mama, lo característico en la cirugía es que se elimina el tejido mamario que tenga cáncer, o depende de qué tanta fue la diseminación, se le hace una mastectomía a la paciente. Esto, aparte de la mastectomía, es importante darle, tengo entendido que es importante darle también un seguimiento psicológico, porque pues la paciente queda con si es una mastectomía así muy, mm, podría decirse total, queda pues estéticamente no bien. Entonces eso puede afectar también psicológicamente a la mujer, pero pues todo esto es obviamente ya para eliminar el cáncer en la paciente. Y la quimioterapia en estos casos es igual, medicamentos que eliminan las células cancerosas por medio de métodos intravenosos o por medio de píldoras.
terapia hormonal que impide que las células cancerosas puedan tomar ciertos nutrientes u hormonas. Entonces, las células cancerígenas se empiezan a quedar sin nutrientes y pueden llegar pues van muriendo, por así decirlo. Y la radioterapia, que se usan rayos de alta energía, similares a los rayos X, para matar a las células cancerosas. Todo esto son los tratamientos para el segundo nivel, en estos cánceres de mujer.